Hola a todos, profesor y estudiantes. El tema que nos correspondió, pues, son, son los carbohidratos. Mi grupo está conformado por Marisabel Capataz, Justin Rey, Marlon López, Jordi Bravo y quien les habla, Carlos Muñoz. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son un tipo de micronutrientes que se encuentran en muchos alimentos y bebidas. La mayoría de los carbohidratos se encuentran naturalmente en alimentos de origen vegetal como son los granos. Por otra parte, algunos fabricantes de alimentos también agregan carbohidratos a los alimentos procesados. Un ejemplo de que contengan carbohidratos puede ser frutas, verduras, leches, frutos secos y granos. Hola, mi nombre es Justin y vengo a hablar sobre los tipos de carbohidratos. Entre ellos encontramos el azúcar, el almidón y la fibra. El azúcar es la forma más simple de los carbohidratos. Se produce de forma natural o en algunos alimentos, incluyendo frutas, verduras, leche y productos lácteos. También tenemos el almidón, que el almidón es un carbohidrato complejo, lo que significa que está hecho de muchas unidades de azúcar y unidades entre sí. Y también la fibra, que la fibra es un carbohidrato complejo, se produce de forma natural en frutas, verduras, granos enteros, frijoles cocidos y guisantes. Características de los carbohidratos. Una de las principales características de estos es que sus enlaces químicos son covalentes y no se pueden romper fácilmente. Como todos sabemos, todas las moléculas con enlaces covalentes contienen una gran cantidad de energía, lo que puede ser aprovechada a través de un proceso de oxidación donde interviene la molécula de oxígeno, que ésta la hace más resistente. Otra característica sería que son moléculas que almacenan mucha energía. También son conocidas como las moléculas orgánicas más abundantes en el planeta. Los carbohidratos son biomoléculas con más abundancia en la naturaleza. Son un vínculo directo con la energía solar y la energía de los enlaces químicos de los seres vivos. Más de la mitad del carbono orgánico se encuentra en los carbohidratos. Se forma durante la fotosíntesis. Y por último, son una parte fundamental de los seres vivos. Si dejamos de comer carbohidratos, nuestro cuerpo entrará a un estado de citosis. Esto quiere decir que dejará de producir glucosa y utilizará las grasas y proteínas que tiene almacenada como fuente de energía. Bueno, a continuación entraremos en la parte de cómo se clasifican los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en varias partes. Primero, monosacáridos. Los monosacáridos o azúcares simples son glúcidos más sencillos, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples. Son dulces, solubles al agua y forman cristales blancos que con el calor pueden caramelizarse. Su principal función en los organismos es energética, aunque algunos de ellos forman parte de la composición de moléculas con funciones muy diferentes. Algunos ejemplos de los monosacáridos serían la glucosa, la fructosa y la lactosa. En el segundo lugar tenemos los disacáridos. Los disacáridos son glúcidos constituidos por dos monosacáridos unidos mediante una unión en un enlace de oxígeno glucosídico con una pérdida de una molécula de agua. Estos tienen las mismas propiedades físicas de los monosacáridos, es decir, que son de sabor dulce, solubles al agua y forman cristales blancos que con el calor pueden caramelizarse. Los disacáridos pueden hidrolizarse, es decir, rompen su molécula por la adición de una molécula de agua, dando lugar a los monosacáridos competentes. La hidrólisis puede llevarse a cabo en medio de ácido caliente o con la intervención de enzimas específicos. Algunos ejemplos de los disacáridos son la sacarosa, que es del azúcar de mesa, la lactosa y la maltosa. Por tercero y último tenemos los polisacáridos, que son glúcidos formados por la unión de muchos monosacáridos unidos mediante una unión en un enlace oxígeno glucosídico con la pérdida de una molécula de agua por cada enlace. Sus propiedades físicas son todo lo contrario de las dos anteriores. No son dulces ni solubles al agua, aunque algunos, como el almidón, forman soluciones coloidales, que es el engrudo de almidón. Desempeñan funciones de reserva de energía, como por ejemplo
el glucógeno y el almidón, o bien fusión estructural como la celulosa. Se distinguen dos tipos de polisacáridos. Primero, homopolisacáridos, formados por un tipo de monosacárido, como lo es en el caso del almidón, glucógeno, celulosa, quitina y pectina. Y los heteropolisacáridos, formados por más de un tipo de monosacárido, como la hemicelulosa, la goma y la mucopolisacáridos. ¿Qué alimentos tienen carbohidratos? Entre ellos encontramos los granos y los cereales. Los productos lácteos como la leche, los yogures, el suero, el queso, entre otros. Las frutas como el kiwi, la manzana, el melón, la naranja y en fin una cantidad de frutas que existen actualmente. Verduras con almidón, que entre las verduras con almidón se encuentran las papas, los camotes, los ñames, la yuca, las calabazas, las habichuelas, los chícharos y los frijoles. También tenemos las bebidas, que está la cerveza, el vino blanco, el vino tinto y la champaña. Mi nombre es María Isabel Capataz Matos y yo les voy a hablar sobre qué son los carbohidratos simples y complejos. Los carbohidratos simples o azúcares simples, incluida la fructosa, la glucosa y la lactosa, que también están presentes en las frutas enteras nutritivas. Los carbohidratos complejos o almidones presentes en alimentos como las verduras, los cereales integrales, el arroz, los panes. Además, los carbohidratos simples son absorbidos y convertidos en energía rápidamente. En este grupo encontramos la leche, frutas y azúcar. Los carbohidratos complejos son moléculas largas conocidas como almidón. Contienen fibra, algo de proteína, vitaminas y minerales. ¿Para qué sirven los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos pues sirven para almacenar y obtener energía, especialmente para el cerebro, el sistema nervioso, el sistema muscular, entre otros. Se le denomina así porque su constitución química está formada por una molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno. Nuestro organismo descompone la molécula de carbono en glucosa a partir de una enzima conocida como amilasa. Eso es lo que le permite que el cuerpo use esto pues como combustible. Por ejemplo, en los deportistas de alto rendimiento, ellos consumen muchos carbohidratos, pues para la hora pues que vayan a ejercer pues dicho deporte, o sea, ya tienen como esa energía, como ese combustible y pues los puedan pues explotar. ¿Por qué son importantes los carbohidratos? Junto con las proteínas y las grasas, los carbohidratos son uno de los 3 nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. Nuestro cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa. La glucosa o azúcar en la sangre es la principal fuente de energía para las células y tejidos de nuestro cuerpo. Mi nombre es Jordi y vengo a hablarles sobre las propiedades de los carbohidratos y de sus funciones. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes presentes en los alimentos. Los 3 tipos principales de los carbohidratos son los azúcares, los almidones y las fibras. Nuestro organismo necesita de los 3 para funcionar correctamente. Al ingerir alimentos con carbohidratos, el cuerpo descompone el azúcar y el almidón y lo transforma en glucosa. La glucosa significa azúcar en la sangre, para utilizarlos como energía. La fibra es la parte del alimento que pasa directamente sin ser digerida. Una de las principales propiedades de los carbohidratos es que son solubles en agua, son cristalinos, tienen mutorrotación, desvío de la luz polarizada, poco solubles en el etanol, son dulces, dan calor y siguen la fórmula CnH2O. Funciones. Los carbohidratos son una parte esencial de nuestra dieta. Lo más importante
es que proporcionan la energía para las funciones más obvias de nuestro cuerpo, como moverse o pensar, pero también para las funciones de fondo que la mayoría de veces ni siquiera tomamos. Durante la digestión, los carbohidratos, que consisten en más de un azúcar, se descomponen en monosacáridos por las enzimas digestivas y luego se absorben directamente, causando una respuesta glucémica. El cuerpo usa la glucosa directamente como fuente de energía en los músculos, el cerebro y otras células. Algunos de los carbohidratos no se pueden descomponer y se fermentan por nuestras bacterias intestinales o transitan por el intestino sin ser cambiados. Curiosamente, los carbohidratos también juegan un papel importante en la estructura y en la función de nuestras células, tejidos y órganos.